Hemos entrado ya al capítulo 2 de Sofonías y terminaremos el capítulo 2 en esta primera conferencia y luego tendremos la primera parte del capítulo 3 en la segunda. Uno de los grandes errores que cometemos. Bien, okay. Uno de los grandes errores que cometemos como seres humanos es saber de algo y de alguna forma u otra ignorarlo. Saber de algo que nos puede dañar, pero dejarlo pasar pensando que al fin y al cabo va a desaparecer. Si lo ignoro, pues va a desaparecer. Tengo cierto dolor que me está molestando, pasan los días, las semanas, los meses, y me tomo unas aspirinas y ya estuvo. Pero continúa. Y quizás cuando nos damos cuenta cuál es el verdadero problema, quizás ya es muy tarde. Padres, ven cierta inestabilidad en sus hijos, pero esperamos que con el tiempo pase. A medida que va creciendo, eso lo va a ir olvidando, va a ir desapareciendo de su vida, y total que no es así. Lo ignoramos y los problemas se suscitan después. En lo que vamos a estudiar esta noche, como ustedes pueden ver en sus notas, el título es Dios lo sabe, pero no lo ignora. Él se percata de situaciones que necesitan corrección y Él interviene. Y como pueden ustedes leer en el resumen que hemos puesto allí en sus notas, Yahweh, o sea, Jehová, conoce el sentir de Moab. Él expresa eso en los versículos que vamos a ver. Él conoce el sentir de Moab y Amón contra Israel y no lo deja pasar, sino que les destruirá, quedando como Sodoma y Gomorra. Y el remanente de Israel los desposeerá. Esto a causa del orgullo con que afrentaron y se enaltecieron contra Israel. Por eso Dios los aterrorizará y el poder de Dios sobre los ídolos hará que muchos le adoren a él. Cus o Cush al sur no escapó el juicio divino, ni tampoco escapará Asiria al norte con su capital Nínive. Será destruida y quedará como habitación de animales. En vez de la confianza y orgullo que tenía, recibirá la burla y desprecio de otros. Eso es lo que encontramos en los versículos que leemos. Ese es el contexto histórico. Eso fue lo que el Señor comunicó al pueblo de Judá a través de Sofonías, concerniente a lo que él sabía y las medidas que él iba a tomar para dejarles saber a Judá que él estaba en control de la situación. Ahora, una vez más, no es la historia, eso hace muchos años. ¿Qué me enseña eso a mí hoy? Dios conoce la maligna actitud en la aplicación, la maligna actitud de los que se oponen a su plan, enaltecerse y actuar en su contra, como sucedió con esos países que se mencionan ahí, esas regiones. Enaltecerse y actuar en su contra resulta en juicio, orgullo, confianza en lo que no es Dios y autoconfianza pasarán a ser burla, abandono y menosprecio. Nadie escapará, pero a los suyos él favorecerá. En primer lugar, en el versículo 8 vemos este principio, que Dios conoce las acciones
y las actitudes de las personas. Dice el Señor usando a Sofonías como portavoz. He oído las afrentas de Moab y los insultos de los hijos de Amón, con los que afrentaron a mi pueblo y se engrandecieron contra su frontera. El punto de partida es en ese versículo 8, que dice, he oído. Ese es el punto de partida, he oído. Y cuando llegamos al versículo 9, a raíz del hecho de que el Señor ha escuchado, se ha dado cuenta, se ha percatado. Entonces, por tanto, Él explica ahora que en vista de lo que Él sabe que ha ocurrido, entonces Él les deja saber las acciones que va a tomar en vista de esa situación. Y así el resto del capítulo explica con lujo de detalles en qué consiste ese por tanto. En los versículos 8 al 10, el mensaje que tenemos aquí cambia su enfoque. En el versículo 7, que leímos ayer, con lo cual concluimos a nuestro tiempo, en el versículo 7, el Señor aseguró a Judá que su retribución sería contra los vecinos y a la vez enemigos de Judá que moraban en la región occidental. O sea, si vemos a un mapa, en la parte izquierda, viéndolo ustedes, la parte izquierda del río Jordán, la parte occidental, el Señor dice que actuará en contra de ellos. Ahora, comenzando con el versículo 8, les afirma que Él ejecutará juicio contra sus vecinos y a la vez parientes que están en la parte oriental, o sea, a la mano derecha, viendo un mapa del río Jordán. Y esos vecinos y a la vez parientes son Moab y Amón. El he oído que el Señor menciona en el versículo 8 da a conocer que Él está enterado en su totalidad de la actitud que los moabitas y los amonitas han tomado en contra de su pueblo. Una actitud que, según el versículo 8, ha sido demostrada con afrentas e insultos. En otras palabras, burlas, esa es la idea de afrentas, burlas y acciones, insultos, acciones o palabras que causan daño. Ambos pueblos que estaban emparentados con Israel eran descendientes de los hijos que Lot, sobrino de Abraham, tuvo por incesto con sus hijas. Ahora, por ese parentesco con Israel, el Señor les instruyó, es decir, instruyó a los israelitas que cuando entraran a la tierra, que pasaran por ese lugar, en realidad antes de entrar a la tierra prometida, porque para eso tenían que haber cruzado el río Jordán, y ellos, es decir, Amón y Moab estaban en la parte oriental, pero que cuando llegaran a esa región no les molestaran ni hicieran guerra en contra de ellos. Pero Moab, tanto Moab como Amón, siempre tuvieron esa animosidad, esa enemistad hacia Israel. Al igual que Edom, el rey de Moab impuso toda clase de impedimentos, puso toda clase de impedimentos para que los israelitas no se establecieran en la tierra, la cual el Señor les llevaba. Por Jeremías, contemporáneo de Sofonías, el Señor lanza una
extensa declaración judicial contra Moab, acusándola de arrogancia contra él. Eso lo encontramos en Jeremías capítulo 48. Sus afrentas contra el pueblo de Dios prácticamente eran afrentas contra el Señor, porque lo que el Señor estaba haciendo con Israel era el plan que él soberanamente había diseñado para ese pueblo que él había tomado como suyo, como propio. De manera que al oponerse a Israel era oponerse al Señor. Afrentas, insultos o cualquier otra palabra o acción que ellos demostrasen en contra de Israel significaba hacerlo en contra del Señor. Amón también agredió a Israel. Todo el tiempo de Saúl, David y los demás reyes, Amón continuó siendo enemigo de Israel. Ezequiel menciona la afrenta de Amón contra Israel y dice que la espada del Señor ha sido desenvainada en contra de ellos. Capítulo 21, versículo 28 de Ezequiel. Esos insultos, acciones o palabras que dañan, así como afrentan, es decir, las burlas de ambos, Moab y Amón, afrentaron al pueblo de Yahweh. Noten cómo dice, y los insultos de los hijos de Amón con los que afrentaron a mi pueblo. Además de las afrentas que puede incluir injuria, infamia, provocación, cosas que hicieron en contra de Israel, las hacían en contra del Señor. Además, noten ustedes al final del versículo 8, se engrandecieron contra su frontera. Eso lo hicieron agrandando su propio territorio, incursando en el territorio israelita, invadiéndolo y tratando de obtener parte de ese territorio para sí. De afrentas e insultos, Moab y Amón pasaron a realizar incursiones físicamente en contra del territorio de Israel. Entonces, el punto se basa en la declaración del Señor, de Yahweh o Jehová, he oído. Todo eso se basa en el he oído. Dios se ha percatado de lo que ellos han hecho y no lo ignora. Es imposible evitar comparar esa antigua situación con la que Israel ha confrontado desde que se constituyó como una nación moderna a mediados del siglo XX. Como Dios se percató de aquello, hoy Él conoce toda intención de las naciones que expresan animosidad hacia Israel e intentan, por fuerza o por diplomacia, engrandecerse en contra sus fronteras. El Señor sabe eso. Entonces, como Dios conoce las intenciones de las naciones, Él también sabe lo que está presente en el corazón de cada ser humano. Siendo así, ya poniéndolo a un nivel más personal, si el Señor, como conoce lo que está en las intenciones de las naciones, también conoce nuestro corazón en lo personal, entonces examinemos nuestra actitud, no solo hacia Israel, estamos hablando de la actitud hacia los demás, especialmente hacia aquellos con quienes tenemos una relación filial por medio de Jesucristo. Amón y Moab tenían una relación filial, como también Edom, del cual vamos a hablar cuando lleguemos a Abías. Todos ellos tenían una relación de parentesco con Israel, pero expresaron en varias formas y en una forma de agresión muchas veces, expresaron desprecio, odio hacia Israel. Bueno, nosotros
nosotros tenemos una relación filial con los que aquí estamos y hemos todos conocido al Señor como Salvador, y hay muchos otros con quienes tenemos esa relación. ¿Cuál es nuestro sentir a estos hermanos? Entonces, Dios en primer lugar conoce las acciones y las actitudes de las personas. En segundo lugar, en los versículos del 9 al 11, vemos que el juicio divino produce un deterioro aterrorizante e irreversible. En otras palabras, porque el Señor sabe lo que está en la intención de las naciones, porque Él conoce lo que está en el corazón de las personas. Entonces, si no hay arrepentimiento, si no hay corrección, el juicio divino se produce sobre ellos o sobre nosotros, y eso nos lleva a un deterioro que aterroriza nuestras vidas, que es irreversible una vez que el Señor comienza a realizar eso. Como dije anteriormente, esa transición importante en el versículo 9. Por tanto, cuando vean ustedes un por tanto, saben que el Señor está llegando a una conclusión basada en lo que se ha dicho anteriormente. He oído, yo sé, me he percatado de esto y esto y esto. Por tanto, esto es lo que ahora yo voy a hacer. Noten. Por tanto, vivo yo, dice el Señor. Y esas palabras introducen un juramento. Un juramento que es una fórmula que Dios pronuncia muchas veces a través del Antiguo Testamento para dar seguridad acerca de lo que está por decir o por hacer. Tan ciertas son las palabras que Él está por decir como la realidad de su existencia, la realidad de que Él es, que vive, que está presente. Entonces, el Señor Dios añade otra cosa importante. Por tanto, vivo yo, dice Yahweh de los ejércitos, el que tiene poder y que potestad y controla los ejércitos, no necesariamente ejércitos humanos, pero por lo general esta expresión tiene que ver con los cielos. Tiene que ver con el hecho de que Él, como creador de los cielos y de la tierra, todo lo que está en los cielos, Él controla. Él es el capitán, el coronel, el general, el máximo dueño y director que va a controlar toda la situación. Pero además de eso, el Dios creador no solo es allá arriba, desconectado, no, dice Dios de Israel, identificándose con el pueblo que ha sido difamado por los parientes que ahora están bajo acusación divina. Toda injuria contra Israel es injuria contra Yahweh. Y el juramento es que, cuando dice, vivo yo, esto es lo que juro, que Moab como Sodoma será y los hijos de Amón como Gomorra. Ambos pueblos estaban en la región del Mar Muerto y al oriente del Jordán, el área donde estuvieron Sodoma y Gomorra. Tanto la geografía como sus raíces como descendientes de Lot debió de hacerles pensar en lo que significaría que su territorio fuese a terminar como había terminado Sodoma y Gomorra, totalmente destruidos. Ser como Sodoma y Gomorra era convertirse, según lo que dice ahí, en posesión de ortigas y lugar de sal y desolación perpetua. Esa descripción es de un lugar invadido por la mala hierba, abandonado y descuidado. Vemos muchos lugares por ahí, ¿verdad? De esa forma. Bueno,
Eso es lo que el Señor iba a hacer con estos que habían agredido a Israel y que a pesar de ser parientes habían continuado en esa agresión. Eso de la sal añade la idea de una tierra árida y estéril, lo cual resulta desde luego en una desolación perpetua. El pronóstico divino entonces es que el remanente de mi pueblo los saqueará, dice al final del versículo 9. El remanente de mi pueblo los saqueará. Estas últimas dos cláusulas, con la última y el resto de mi nación los heredará, explican cómo es que Amón y Moab llegarían a tal situación. ¿Cómo es que llegarían a una situación de ser posesión de ortigas y lugar de sal, desolación perpetua? Bueno, porque el remanente de Israel, y entonces aquí inmediatamente nos lanza a tiempos escatológicos, tiempos de, valga la redundancia, de los últimos tiempos, cuando el Mesías esté por venir y establecer su reino, cuando todo lo que el Señor habla por medio de los profetas en cuanto al día de Jehová, el día del Señor, el día de Yahweh, se va a llevar a cabo involucrando a todas las naciones. Entonces, en ese tiempo, el remanente de Israel, pues, queda de aquellos que verdaderamente habrán de conocer al Señor en ese tiempo. Ese remanente se mencionó en el versículo 7 también. Ese remanente que recibiría el territorio de los filisteos, también se les permitiría despojar a sus enemigos al oriente. Los filisteos, como dijimos ayer, están en la costa. Luego los cananitas un poco más cerca. Los filisteos, cananitas se identifican el uno con el otro, pero también están ahí al lado occidental. Los pueblos cananitas, todo eso, el Señor permitirá que Israel tome posesión de eso. Y ahora habla del oriente, donde el Señor va a permitir que Israel, el remanente de Israel, despoje a sus enemigos al oriente. Y noten que agrega al final del versículo, y el resto de mi nación los heredará. Resto es un sinónimo de remanente, de manera que esas dos últimas cláusulas prácticamente están diciendo lo mismo. Es un paralelismo, es algo que una cosa se repite de la misma, con palabras diferentes, pero está enfatizando lo que se dijo con la segunda cláusula, está enfatizando lo que ya se dijo en la primera, siendo de otra forma. Entonces, el Señor juró que por un lado, Moab y Amón recibirían destrucción, desalojo, asolamiento, como la retribución divina por su trato hostil hacia Israel. Pero por otro lado, el remanente de su pueblo será beneficiado al desposeer a sus enemigos. Y eso nos lleva al versículo 10. Esto, nos preguntamos, ¿a qué se refiere esto? Bueno, obviamente a lo que acaba de decir. Ese desalojo, esa posesión que el remanente de Israel iba a lograr tener. Esto será para ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues obviamente Amón y Moab. En vez de su orgullo, y ahora la razón. ¿Por qué todo lo que el Señor va a permitir que Israel haga en contra de ellos y en cualquier otra forma que el Señor traiga en contra de Amón y Moab? ¿Por qué
va a permitir que en vez de su orgullo que han tenido y la forma en que se han enorgullecido en contra de Israel y a la vez en contra del Señor, porque ahí la razón, afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Yahweh de los ejércitos. Con el versículo 10 nos resume lo expresado en los versículos 8 y 9 acerca de Moab y Amón. Como dije, esto se refiere a lo que el Señor dijo en el versículo 9, que serán desposeídos, desalojados, y eso será para ellos, en vez de su orgullo, toda la vergüenza causada por las circunstancias a las que Yahweh juró someterlos. Dice una vez más el versículo 10. Esto será para ellos en vez de su orgullo, porque afrentaron y se engrandecieron. Los dos pueblos vecinos y parientes de Israel tuvieron esa actitud de orgullo, pero sería completamente cambiada por lo anunciado en el versículo 9. Una vez más, siendo la razón porque afrentaron y se engrandecieron. Afrentar y engrandecerse fueron manifestados, noten ustedes, contra el pueblo de Yahweh de los ejércitos. Por quinta vez en la acusación contra Moab y Amón, el Señor se identifica con Israel y la declara como su posesión. Que el versículo 8 dijo, mi pueblo. En el versículo 9 dijo, Dios de Israel, mi pueblo, mi nación. Y ahora en el versículo 10, el pueblo de Yahweh. Hay una identificación del Señor con ese pueblo, por lo que afrenta a Israel, pueblo de Dios, lo es también contra él, contra Dios. En el versículo 11, nos habla, dice, temible será Yahweh contra ellos, es decir, contra Moab y Amón. Una vez más está ahí el porqué. Porque él debilitará a todos los dioses de la tierra, entonces le adorará cada uno desde su lugar todas las cosas de las naciones. Aquí tenemos una situación interesante en la forma en que se presenta el texto, se presenta. Tenemos el porqué, que como dijimos, por lo general, introduce una razón. Pero aquí tenemos la razón primero y después lo que el Señor establece como declaración o hecho, como dato. Porque él debilitará a todos los dioses de la tierra, entonces le adorará cada uno desde su lugar todas las cosas. El versículo 11 introduce una transición. La primera cláusula tiene como objeto a las naciones en contra de quienes se exclamó el enjuiciamiento de los versículos 10, del versículo 10, versículos 8 al 10. Pero en la segunda frase, comenzando con el porqué, el pensamiento se amplía a otras naciones, continuando hasta el final del capítulo. Temible será contra ellos, Yahweh contra ellos, Moab y Amón. Y ahora, porque él debilitará a todos los dioses, ¿de dónde? Solo de Moab y Amón, no, de la tierra. Entonces le adorará cada uno. Y así continúa. Temible será Yahweh contra ellos. Ser temible implica sucesos, acontecimientos realizados por Yahweh, con los cuales estos pueblos y cualquier otro que lo experimente y observe, entonces se atemorizarán ante la magnificencia del poder demostrado. Y luego porque él debilitará a todos los dioses, y así continúa
Debilitar es un verbo que en realidad, en su significado primordial en el idioma hebreo en el cual fue escrito esto, significa enflaquecer. Cuando nos enflaquecemos demasiado, ¿qué sucede? Pues nos debilitamos. Vamos más allá de, queremos perder algo de peso, pero no tanto. Entonces, debilitamos. Y esa es la idea aquí. Con una persona que se enflaquece al punto de quedar debilitada. Y el Señor entonces indica que las acciones del Dios de Israel causarán que el supuesto poder de los ídolos de las demás naciones sea encontrado incapaz de defender o intervenir a favor de sus adoradores. El poder que se supone que estos dioses tengan va a ser enflaquecido, debilitado, a tal manera que nada va a suceder como para que los que creen en tal cosa, no solo Moab y Amón, sino las demás naciones de la tierra que creen acerca de sus ídolos, se den cuenta que en realidad son vanidad. Entonces, lo que Yahweh haga para debilitar la influencia que las tradiciones idólatras habían entrado en la mente y el corazón de todas estas personas. Entonces, cada persona en su lugar de origen, noten cómo dice una vez más, entonces le adorará cada quien desde su lugar. Y luego explica eso. Todas las costas de las naciones, cada persona en su lugar de origen, o nación donde viva, o sitio donde se encuentre, le adore. Obviamente, una vez más, estamos proyectando esto hacia tiempos todavía futuros, cuando el Señor realice todos los acontecimientos que encontramos mayormente descritos en el libro de Apocalipsis, en ese día del Señor, día de Yahweh, día de Jehová. Cuando Él realice todo eso, entonces llegará el momento cuando las personas se darán cuenta de lo que Él es y entonces le adorarán. Todas las cosas de las naciones, incluye a toda persona en todo lugar en nuestra nación, que reconocerán la singularidad del Dios de la Biblia como el verdadero Dios. Los profetas Isaías y Miqueas, que fueron antes de Sofonías, vislumbraron un reino universal con la participación, sumisión y adoración de todos los pueblos de la tierra. Uno de mis pasajes favoritos es Isaías capítulo 2, porque vislumbramos, él vislumbra ahí lo que sucederá en el futuro. Isaías capítulo 11, otro pasaje donde nos habla de lo que sucederá en ese tiempo cuando el Señor esté reinando sobre las naciones. Dios no solo sabe lo que hay en el corazón del hombre, sino que también en el momento determinado responde con el castigo y juicio apropiado. Con Moab y Amón, eso se demuestra como el uso, como dije, de por tanto, y la seguridad de que así será con el juramento, digo yo. El principio, entonces, es que una enaltecida actitud, como tuvieron Moab y Amón, va en contra del plan de Dios, y que lo que Él requiere es humillación ante su persona y su plan para cada persona, que es lo que en el tiempo futuro los profetas vislumbran.
En tercer lugar, entonces, hemos dicho que Dios conoce las actitudes y acciones de las personas, no lo ignora. Hemos visto que el juicio divino produce un deterioro aterrorizante, como sucedió en el pasado con Moab y Amón, y sucederá en el futuro con las naciones. Ese juicio divino produce deterioro aterrorizante e irreversible. Pero en tercer lugar, ahora en los versículos 12 al 15, para terminar esta porción, vemos que sin excepción, persona o nación que confiando en sí misma se engrandezca será objeto de pérdida y humillación. Como ustedes podrán ver, mi traducción ahí literal es un poco diferente de lo que encuentran en la columna izquierda con Reina Valera. Ellos traducen versículo 12 también, yo estoy traduciendo aún. Es una palabra que puede significar una cosa o la otra. Puede traducirse en una o la otra forma. Y es el contexto el que nos va a ayudar cómo lo vamos a traducir. He puesto cushitas, algunas veces en Reina Valera se habla de cushitas, S-I en vez de S-H-I, pero es algo que sucede con los idiomas. Por ejemplo, en español decimos Samuel. En inglés también dice Samuel con S, pero en hebreo es Shemuel, S-H. Entonces eso sucede con los idiomas, cuando una letra pasa a otro, cambia, y por eso es que ustedes ven algunas veces, o la mayoría de las veces, Reina Valera, el SH lo hace S. Yo lo he traducido muy literalmente, por eso digo cushitas. Reina Valera ha interpretado diciendo Etiopía. ¿Por qué? Bueno, porque Cush o Cus es una región que en el tiempo bíblico corresponde a lo que hoy está al sur de Egipto, que es Etiopía y Sudán. Y por eso Reina Valera ha puesto Etiopía. Yo lo he entendido como dice en el texto de los cushitas, o sea, los que son de los aún vosotros, oh cushitas, muertos por mi espada. Traducción nunca es fácil, cualquier idioma que sea. Y aquí ustedes pueden ver en las notas que tienen que la palabra fueron en mi traducción está en letra cursiva. Eso en las traducciones ese es prácticamente estándar, que cuando una palabra no aparece en el idioma original y luego se pone en otro idioma, pero se le añade algo, entonces se pone letra cursiva para dejar saber que no están ahí. Bueno, lo que pasa es que la palabra, el verbo ser o estar, en hebreo, y sucede en griego también, muchas veces no aparece, pero se da por sentado que ahí está. Lo que pasa es que muchas veces no se sabe si es estoy, estuve, estaba, estaré, estando. El verbo debe estar ahí, pero no se sabe. ¿Qué es lo que nos va a decir? Lo que debe de ser. El contexto. Y la razón por la cual yo he puesto fueron es porque en el tiempo de Sofonías, Cush, que había dominado por un buen tiempo a Egipto,
Los cushitas ya habían sido hechos a un lado por el control de ese imperio que se había impuesto ya por un siglo. ¿Cuál es el imperio? Asiria, los asirios. De manera que, así como el Señor haría algo contra Moab y contra Amón, ya había hecho algo en contra de Cush. Y el punto que el Señor está tratando de comunicar para Judá es que aún los cushitas que habían dominado a Egipto por un buen número de años, aún a ellos ya han sido muertos, y el Señor dice, por mi espada. Sí, Asiria fue quien los echó fuera de Egipto. Pero, en términos reales, es el Señor. Mi espada es Él quien controla los movimientos de las naciones. Y Él estuvo involucrado en esto. Y el punto que el Señor está tratando de comunicar para ellos aquí es que lo voy a hacer con Amón y Moab. Ya lo he hecho con Cush o Etiopía, como traduce Reina Valera. ¿Acaso no piensas tú que lo voy a hacer contigo también? Eso es lo que el Señor está tratando de decirles. Estas naciones que se han enaltecido confiando en sí mismas, se han engrandecido, bueno, unas serán y otros ya han sido objeto de pérdida y humillación. Noten cómo dice el versículo 13, y extenderá una vez más aquí el énfasis en que es el Señor el que está haciendo esto. Extenderá su mano contra el norte. Bueno, ya vimos el occidente, lo que el Señor haría contra los filisteos, los cananitas. Ya hemos visto el oriente, lo que el Señor haría contra Moab y Edom. Ya hemos visto lo que el Señor haría o había hecho en realidad ya contra el sur, Cusitas. Y ahora dice, y extenderá su mano contra el norte y destruirá a Asiria. Ese es el gran poderío que en ese tiempo venía del norte y controlaba toda la región. Y pondrá a Nínive, Nínive era la capital del imperio asirio, pondrá a Nínive por asolamiento, árida como el desierto. Y aquí lo que tenemos, hermanos, es francamente ver una vergüenza en lo que se refiere a lo que el Señor haría con Nínive, porque Nínive era una ciudad que estaba era bien fértil su territorio alrededor, porque está a la orilla del río, estaba del río Tigris, en el área que conocemos antiguamente como Mesopotamia, en esa región. Nínive ahí estaba, pero dice que la va a ser árida como el desierto. Eso el Señor lo llevó a cabo en el año 612, cuando una combinación de babilonios y medas atacaron a Nínive, la pusieron en sitio y Nínive cayó, y eso vino a ser, bueno, digamos, como hemos hablado de la situación con Israel, el principio del fin para Siria, porque no terminó ahí ni un solo, pero aunque subsistió por unos años más, al fin y al cabo cayó. Pero el Señor había de cumplir eso con Asiria también. Luego el versículo 15 a 14, y se echarán en medio de ella
rebaños, toda clase de bestias en multitud, ambos. Y este versículo es extremadamente difícil en cuanto a traducción, y ustedes pueden verlo al comparar una traducción con la otra, y la razón es por la cual, porque los nombres de los animales que aquí encontramos, búho, lechuza, algo que gorjea a la ventana, un cuervo a la puerta, no estamos seguros si esos son los animales, porque son palabras que ocurren en la Biblia una vez nada más. Entonces, ¿qué será este animal? Bueno, al ver, comparar eso con lo que llamamos idiomas cognados, o sea, similares, como por ejemplo en español, podemos comparar algo con el portugués, que es bastante similar, y tal vez de ahí podemos deducir algo. Bueno, eso es lo que hay que hacer con algunas de estas palabras, pero el caso, al fin y al cabo, es que Nínive va a quedar de tal manera que no va a ser buena o apropiada para que los humanos continúen viviendo, sino que más bien va a ser como un lugar abandonado que ha sido invadido por toda clase de animales silvestres. Y cuando hablamos de esos animales que están ahí en los carteles y todo eso, pues es una escena casi lúgubre, una escena en la cual lo único que hay es ahí animales silvestres, pero nadie puede habitarlo. Y eso es lo que el Señor está comunicando. A tal grado va a ser la destrucción y castigo contra Nínive y Asiria, que va a terminar totalmente desolada. En el versículo 15, tenemos que hablar, dice, esta es la ciudad alegre. Y noten, esto es importante, la que permanecía confiada, la que decía en su corazón, yo, y no hay como yo otra. ¿Cómo ha venido a ser para desolación? Guarida para las bestias, que era lo que hablábamos hace unos minutos. Guarida para las bestias. Todo el que pase por ella silbará y meneará su mano. Esta gran capital de este gran imperio quedaría en nada prácticamente, únicamente para ser, como dice ahí, guarida para las bestias. Como resultado de ello, después de haber confiado en sí misma y engrandecerse delante de las demás naciones, y obviamente desde el punto de vista puramente humano, bueno, cualquier país con lo que hace y presenta, pues se enaltece, ¿no? Se vanagloria. Y eso fue lo que sucedió con Asiria y desde luego su capital Nínive. Confiada en sí misma. No hay otra que pudiese aún acercarse a todo lo que ella era, pero ha quedado en nada, a tal grado que cuando la gente pase, silbarán. La idea de silbar aquí es hacer un sonido con la boca que implica burla. Traducimos silbará porque no sabemos exactamente de qué otra manera traducirlo, pero la idea es de algún sonido que se hace con la boca en forma de burla. Y meneará su mano. Esta palabra menear es la misma que se usa para menear la cabeza en desaprobación de algo. Bueno, aquí la idea es como que desaprobando, como diciendo, ¿eso qué es? Esta ciudad que había sido tan grande. Dios conoce el corazón de las naciones, la intención de las naciones, pero también el corazón del ser humano. Él conoce nuestro sentir
sentir hacia él y hacia los demás, como él conocía el sentir y las acciones de Moab y Amón y después otras naciones en cuanto a Israel. Él conoce nuestro sentir hacia él y hacia los demás. Él no lo ignora y actuará hacia nosotros de acuerdo a ese sentir. Como en el pasado, Dios castigó a personas y a naciones que violaron su voluntad. La palabra advierte que Él también lo hará en él. Pues, y estas palabras del Señor Jesucristo, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, el cual involucra, como dice Hebreos, una horrenda expectación de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Tengamos la seguridad de que no hay absolutamente nada en los pueblos, naciones, países, organizaciones, iglesias o en nuestros corazones que el Señor no lo sepa. Él lo sabe todo, no lo ignora. Oremos. Padre, muchas veces en nuestra incredulidad actuamos de tal manera como que si tú ignoraras lo que hay en nuestros corazones, las acciones que realizamos, los pensamientos que se nos cruzan. Pero, Señor, ayúdanos a estar tan conscientes de tu presencia y de tu conocimiento en nuestras vidas, que vivimos de tal manera que nos comportamos de una forma que te agrade y que sea aprobada por ti. En nombre de Cristo.